¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Noches sin Tregua, acá desde Vinomundo, en Brasil de Mora. Es nuevamente para mí un placer estar en sus hogares. Vamos a tener un programa interesante, pero antes pensemos en voz alta. En la actualidad, el tema de desarrollo, el tema de democracia, trasciende más allá de un proceso electoral o de un espacio económico. Hoy, cuando se habla de un país desarrollado, hay una variable que es fundamental, la variable ambiental. Sin embargo, en los países subdesarrollados parece que el tema ambiente más bien atrofia la posibilidad de un desarrollo. En los países desarrollados pareciera que logran una sintonía clave entre el medio ambiente y la economía para salir adelante. Entonces, medio ambiente, desarrollo y democracia son temas consustanciales. Hoy en este programa usted se dará cuenta de ello. Ya regresamos. El tema ambiental hoy por hoy es fundamental en cualquier país que se precie de buscar el desarrollo. Para desarrollar ese tema el día de hoy he buscado una profesional que reúna todas las características, y a la invitada de hoy es economista, trabaja en desarrollo ambiental desde hace más de 22 años, se ha desempeñado en el ámbito público, privado, académico, de incidencia política en América Latina, Estados Unidos y Europa. Es fundadora y dirige Costa Rica Limpia, también otra organización que se llama Nivela, de carácter internacional. Es copresidente de la Plataforma Latinoamericana para el Desarrollo de Bajas Emisiones, máster y con un doctorado en la Universidad de Yale, más de 50 publicaciones. Divide su tiempo entre Oldo y San José. Me refiero a la doctora Mónica Araya Salas. Bienvenida, Mónica, un placer tenerla acá. Placer estar aquí, gracias por la invitación. Gracias por venir, salud. Salud. Y a usted que disfrute este programa, que yo sé que lo va a meter en un mundo que a veces no conocemos. Ya regresamos. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. El agua no es inagotable y en verano sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone. Mientras se cepilla los dientes. Cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida, cuidémosla. Bueno, Mónica, le decía yo a los televidentes que usted ha formado dos organizaciones, una que se llama Costa Rica Limpia, que es muy nacional, muy concentrada en nuestro país, y la otra que es Nivela, que es más de carácter internacional. ¿Qué hacen esas organizaciones? Cuéntenos. Bueno, la primera organización tiene un espíritu meramente ciudadano, porque yo creo que estamos en este momento en Costa Rica en un punto político muy interesante, donde para poder llegar a tener el país que queremos, tenemos que involucrarnos como ciudadanos. Entonces, Costa Rica Limpia lo que está tratando de hacer es escuchar qué tipo de país quieren tener los ciudadanos y ciudadanas, y a lo largo del programa va a decir ciudadanos para no estar diciendo ciudadanos y ciudadanas, y espero que nadie se ofenda. Me parece bien. Entonces, ¿qué queremos los ciudadanos? Y en realidad ha sido un experimento, porque nació en la campaña donde yo esperaba ver más debate sobre el desarrollo limpio, energía limpia, transporte limpio, y como vimos que los candidatos estaban dejando el tema... ¿Cuál campaña fue esa? Esta que acaba de pasar. Entonces, básicamente dijimos, tomemos las propuestas, ver qué dicen, entenderlas, y entonces en Costa Rica Limpia 4 ciudadanos de diferentes edades nos pusimos de acuerdo
personalmente yo dije, si llegamos a tener 5,000 seguidores, me doy por satisfecha. Y en realidad ha sido maravilloso porque ya vamos casi por 30,000 ciudadanos. Las estadísticas lo que nos dicen es que son jóvenes de 18 a 24 años la gran mayoría, y luego de 24 a 35 el segundo bloque. Y lo que vemos es que la gente quiere hablar de qué tipo de país, en qué país vivimos, cómo funciona. Entonces, mi punto con esto ha sido romper con el esquema tradicional que llamamos ambientalista, porque me ha preocupado ver que el ambientalismo en Costa Rica, aunque tiene buenas intenciones, no logra calar en los corazones y en la mente del costarricense. Entonces yo me doy cuenta que estamos en un momento donde hay que hablar como ciudadanos, y más adelante podemos hablar de los planes para 2014. Y nivela, si ustedes escuchan la palabra nivela, eso es deliberado y viene de la palabra nivelar. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que lo que buscamos es nivelar el corto plazo con el largo plazo, el debate del llamado norte, ¿verdad?, los países ricos, con el llamado sur, países pobres. Yo no estoy tan de acuerdo en que nos llamemos países pobres, pero así se llaman. El debate sobre el crecimiento y ambiente. Entonces le buscamos una palabra que fuera en español y que funcionara en portugués. A pesar de que trabajamos en inglés, queríamos liberarnos de tener que buscar una palabra en inglés, y la idea es que tomemos economías de renta media, es decir, economías donde la clase media está creciendo, y que estos países que tenemos, en los que vivimos, empecemos a asumir el tema de desarrollo limpio como un tema político. Entonces nos interesa, ya debate técnico de estos temas hay en el Banco Mundial, en las bancas de desarrollo, hay consultores. El vacío no está por el lado técnico, el vacío es en la parte política, y lo vimos en las campañas que estamos estudiando, en la campaña de Brasil, en la campaña de Costa Rica, en la de Chile, en la de Sudáfrica, en la de India. Nos dimos la tarea de comparar las campañas presidenciales, y vemos que hay un patrón sistemático donde los políticos de nuestros países dicen, sí, nos interesa el tema ambiental, claro que sí, pero en la campaña, cuando hay que tener un debate de los candidatos, el tema queda excluido. Y tal vez podemos hablar de por qué vemos, y eso tal vez hasta me gustaría mucho escuchar de vos, si es miedo, si es rechazo, si es indiferencia a esos temas. Yo creo que nosotros por mucho tiempo hemos estado sesgados. Me gustaba mucho ahora que vos hacías referencia al desarrollo, que no te gustaba que nos dijeran países pobres, porque yo siempre predico que el desarrollo es integral, y que cuando uno busca el desarrollo integral es posible que Costa Rica, desde el punto democrático, sea más desarrollado que Brasil, que Argentina, que países de Asia, hasta países europeos. Y cuando hablamos de desarrollo social, creo que Costa Rica también ha tenido desde los 40 en adelante un desarrollo social significativo, que tampoco lo hace un país pobre. Cuando hablamos del desarrollo político, participación, derechos humanos, con todas las falencias que podamos tener, también encuentro que Costa Rica está en un marco de desarrollo. Y tal vez en donde ha sido siempre nuestra pata de banco, que hemos mejorado en los últimos tiempos, es en el desarrollo económico, que nos está faltando el tema de la distribución. Pero en el tema ambiental, alguna vez leía yo que por allá de los años 90, cuando se empiezan a plantear a nivel mundial los temas sobre los que se va a legislar a nivel internacional sobre el ambiente, ya Costa Rica tenía mucha legislación, o sea, también habíamos tomado la iniciativa, y muchas de las disposiciones que se tomaron a nivel internacional ya nosotros las teníamos en esta humilde tierra. Sin embargo, en eso que vos planteás, creo que los políticos costarricenses son muy dados, y seguramente en el exterior, usted que ha tratado el tema, de sacar la bandera verde ecológica, porque es un tema popular, que impacta mucho a la gente más joven, y hoy por hoy los jóvenes son mayoría a la hora de elegir gobierno. Sí, vea, lo de Costa Rica Limpia son jóvenes los que se apuntaron, ¿verdad? A mí me gustó en esto que de Costa Rica Limpia, leyendo artículos y cosas tuyas, que decía, camino a una sociedad limpia, justa y democrática. Me gustaba porque paralelamente al tema ambiental se mete el tema de justicia y democracia. ¿Cómo lo planteas vos? Para mí el tema
el tema apasionante para mí es el tema de la transparencia, porque es un tema que se relaciona tanto con temas de democracia, pero también con temas de mercado. Entonces, uno puede hablar con una persona, digamos, muy de derecha o muy de izquierda, y por los dos lados es difícil que uno llegue a concluir que la transparencia es mala para la sociedad. Entonces, si nosotros vemos la transparencia como algo que nos fortalece como sociedad, no hay que ser ni ambientalista. O sea, si uno dice, a mí me interesa la democracia, bueno, entonces seamos transparentes en cómo elegimos diputados, seamos transparentes en cómo elegimos ministros, seamos transparentes en cómo elegimos a los que van a tomar las decisiones económicas y sociales y de otra índole. Entonces hay gente que le gusta ese tipo de marco, pero si hay gente muy enfocada en los mercados, pues hay mucha evidencia que los mercados requieren de transparencia, los precios requieren de tener mucha información sobre esa formación de esas señales para los consumidores. Entonces, digamos, en el tema personal, mi tesis de doctorado fue sobre transparencia en las empresas latinoamericanas. Entonces yo estudié empresas brasileñas, chilenas y mexicanas. Alguien me podría decir, ¿y usted cómo es que no hizo su doctorado sobre Costa Rica? Y mi respuesta es, bueno, estudié Costa Rica en la maestría, y también yo creo que es una responsabilidad de nosotros entender el barrio, y el barrio nuestro es latinoamericano, y Brasil, Chile y México son países que son primos para mi modo de ver. Entonces, ¿de dónde nace la pasión por los temas ambientales? Bueno, pero el punto es que cuando yo hice mi tesis de doctorado, ya yo era una persona muy metida en temas verdes, pero a mí me interesaron dos temas: el poder que le da a una ciudadanía las leyes de acceso a la información, o sea, uno poder saber en un país, poder entrar a una página de internet y que uno diga, yo quiero comprar una casa, ¿cuál es el cantón o la ciudad o la provincia más sucia para no ir ahí? Y que hay países donde uno puede saber no solo cuál es el cantón o la provincia más sucia, sino que públicamente hay un listado de quiénes son los que contaminan. Y como ciudadanos tienen el derecho a saberlo. Claro, transparencia. Transparencia. Entonces, por el lado de ambiente, yo vi ahí un vínculo muy fuerte. Y por el lado de los mercados, me apasionó el tema del derecho a la información que tiene un accionista. ¿Por qué? Porque es muy poderoso ese instrumento. En la medida en que una persona es accionista de una empresa y se le dan derechos a la información, ese accionista puede irse a la empresa de la cual es dueño un poquito y decirle, por cierto, ¿cuáles son las inversiones que estamos haciendo? Y como accionista tiene derecho a preguntar. Y nosotros, no sé ahora, pero yo siempre he tenido la impresión que en América Latina uno se puede meter en problemas por preguntar mucho, ¿verdad? Entonces, el punto es que, volviendo Costa Rica no tanto. En el tema del tema democrático, yo lo que me he dado cuenta es que el ambientalismo de Costa Rica se ha quedado, y lo digo con mucho respeto, yo sé que hay gente muy seria en el movimiento ambientalista, pero me da la impresión que se ha quedado en una burbuja que ha quedado en una burbuja de conflicto. No ha habido en ese tema, una plataforma de diálogo, y ahí con eso cierro la idea. Para mí la forma de romper eso es teniendo diálogos no de temas ambientales, porque no va a ser realista que el país debata el tema ambiental como tema país, sino debatir qué tipo de país queremos, y en la medida en que tengamos un debate sobre desarrollo, entonces eventualmente vamos a caer en si queremos un desarrollo limpio, sucio, pero entonces tiene que ser un debate más amplio y no tiene que ser solo con gente del sector ambiental o ambientalista. A eso quería llegar. Vos con frecuencia estás a nivel internacional dando conferencias sobre estos temas. A veces en mi país, en Costa Rica, yo siento que el tema ambientalista ha sido raptado por la izquierda y que en alguna medida los movimientos de derecha se han ido metiendo poco a poco en ese espacio que los partidos verdes, que en Costa Rica aún no hay, en otras latitudes han tomado como propio. Sin embargo, yo soy de la tesis que a veces en esas exageraciones que se dan, ya te lo había planteado vos, en el ambiente, algunos nos quieren devolver a la época de Tarzán. Prácticamente quiere que vivamos en un árbol, que andemos con taparrabo,
que durmamos con chita, y yo creo que eso no es el tema. Cuando hay impacto ambiental, desde que el ser humano existe, yo creo que empieza a generar un impacto ambiental. El problema es cómo logro yo detener ese impacto ambiental. Yo veía que vos hablabas en tus escritos de estrategias de bajas emisiones y hacías referencia a que había que cambiar esa agenda de carbono neutral que nosotros teníamos, que había cierta hipocresía en lo que estábamos planteando y que ya estaba además caduco lo que estábamos planteando. Entonces, explícanos por qué. Yo pienso que ahí se puede usar una imagen y para mí la imagen más tangible es la imagen de los teléfonos. O sea, si yo recuerdo mi niñez, lo que había era una caja en la casa, ¿verdad? Y uno llegaba, marcaba y si se equivocaba era un problema porque había que marcar, ¿verdad? Entonces el teléfono con un cable. Un colocho. Y entonces, en ese momento, cuando uno tenía esa caja enfrente, la idea de un teléfono inteligente que tomara fotos, que hiciera videos, que tuviera aplicaciones... Solo los supersónicos, lo veía uno, aquella fábula. No había forma de visualizar eso porque lo que teníamos era el teléfono aquel, ¿verdad? En el caso, yo creo que eran verdes y rojos. Entonces, beige también, sí, a veces uno con el lapicero, ¿se acuerdan? Entonces, a mí me interesaba mucho el tema de la diferencia entre el cambio incremental, ¿verdad? Cambiecitos y los cambios transformativos, ¿verdad? El teléfono inteligente fue un cambio transformativo en la sociedad que vivimos, la sociedad que conocemos. Ahora no nos imaginamos la vida sin estos aparatitos. Ese tipo de cambio transformativo es el único que va a ser posible lidiar con el tema del cambio climático y no voy a hacer cátedra del cambio climático, pero el punto es que el cambio incremental, ir haciendo cositas, va a ayudar, pero no soluciona el problema. Entonces, en todo este tema de lo que están haciendo los países más serios a lo que van es a su matriz energética y a sus sistemas de transporte, y si nosotros no llegamos a un cambio transformativo en la matriz energética y en el sistema de transporte, todo lo demás va a ser bien bonito, pero va a ser curitas, ¿verdad? Entonces, el tema de la carbono neutralidad se volvió muy incómodo porque nosotros nos damos cuenta en la vida cotidiana que la estrategia de Costa Rica, la estrategia de desarrollo no ha resuelto ni el tema energético ni el tema de transporte. O sea, yo incluso para llegar aquí esta noche me quedé pegada en un peaje como 20 minutos y después hubo un choque y toda esa gasolina y todo ese tiempo nadie me lo va a devolver. Y es un producto importado, peor. Entonces, cuando uno se da cuenta que en Costa Rica no tenemos resuelto el tema del transporte y que es un tema, no es técnico, es político, y no hemos resuelto el tema de la generación de electricidad renovable, que en nuestro país, por una de las razones que todos conocemos, decir generación privada de renovables para muchas personas es algo hereje. Ahí nos damos cuenta que tenemos una gran conversación pendiente como país de qué vamos a hacer. Entonces, la carbono neutralidad entendida como una estrategia del MINAE se ha convertido, con todo el respeto a los que trabajan en el MINAE, es básicamente una forma de atraer fondos de cooperación de Alemania, de Japón, y hay cosas maravillosas, y cuando la gente las pone en Facebook, 1000 likes, ¿verdad? Porque traen un taxi híbrido o porque se hacen cosas que son buenas, pero son cambios incrementales que no llegan a la escala del debate serio que tenemos que tener de qué vamos a hacer con el transporte de Costa Rica. Y de nuevo, yo estuve el martes pasado con unos empresarios y venían de cámaras del transporte de carga y de transporte vehicular y yo lo que veo ahí es una gran oportunidad de desarrollo. Entonces, si vamos a entrarle al tema de ser un país bajo en carbono, hay que entrarle al transporte, y si le vamos a entrar al transporte, la forma de entrarle es a través de infraestructura, del tipo de beneficios para la salud, en Costa Rica el Ministerio de Salud ha calculado que el país pierde como 170.000 millones de colones al mes en pérdidas de tiempo y de gasolina. O sea, yo me imagino, es extraordinario. Entonces, ya no es un tema ambiental, es un tema
de eficiencia, es un tema de salud. Los niños de Costa Rica están empezando a aumentar sus enfermedades de pulmón. Y yo lo que creo es que en vez de entrarle una guerra a los buses, y no sé si hay algún transportista viendo el programa, ojalá, yo lo que creo es que hay que hacer una campaña que se llame Pulmones Limpios, y empezamos a hablar del tema de los pulmones limpios. ¿Cuánto le cuesta al país tener pulmones sucios en niños? Y entonces yo creo que si uno no hace el vínculo con la salud y no hace el vínculo con la competitividad, el vínculo con calidad de vida, el debate se nos va a quedar pequeño, y en esa medida yo creo que la carbono neutralidad se quedó corta. Y te pregunto. Perdón, y además, con el agravante que hablamos mucho internacionalmente, cumplimos poco y se han dado cuenta afuera de que nos quedamos ahí como enclochados, ¿verdad? Lávese las manos con frecuencia. Quien se lava las manos al menos 5 veces por día reduce a la mitad las enfermedades respiratorias. No basta con hacerse un lavado rápido. Use jabón antibacterial. Restriegue entre los dedos y enjuague con abundante agua. Lávese debajo de las uñas todas las noches. Ese lugar es el escondite perfecto para los gérmenes y el 75% de la mugre está ahí. El agua no es inagotable y en verano sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone, mientras se cepilla los dientes, cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida. Cuidémosla. Por ese miércoles que costó tanto madrugar, por aquel desastre que nadie esperaba limpiar, por las horas extra después del trabajo, o simplemente por ser la última en ir a dormir, usted merece el mejor crédito, Creditón Popular. Para disfrutar las vacaciones o cumplir sus propósitos de año nuevo, solicite su préstamo hoy mismo. Llámenos al 2202-2020 en cualquier parte del país. Obvio, con el Banco Popular. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Costa Rica 2014. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja a la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Te iba a preguntar, ¿tendrá el costarricense tanta educación ambiental como la que predicamos? Porque yo tengo mis grandes dudas al respecto de eso.
E inclusive quisiera, porque los televidentes, la idea de este programa siempre es ampliar conocimiento. Hoy se habla de agendas azules, café, amarillos, rosadas, hay un montón de colores. ¿A qué se refieren ese montón de agendas de colores? ¿Y existe realmente esa cultura del costarricense en cuanto al ambiente o es un eslogan que nos encanta? Yo pienso, hay varias dimensiones, ¿verdad? Como todo en la vida. A nivel estrictamente de datos, de números, de indicadores, la referencia que debemos usar es el Estado de la Nación. Yo creo que se lo debemos al Estado de la Nación, que han hecho la tarea de hacer un diagnóstico del paciente, y el Estado de la Nación ha dicho varias cosas, pero hay dos que a mí me gustaría rescatar. Ellos hablan de mitos ambientales y ellos dicen que el hecho de que tengamos tantas áreas protegidas no debe llevar a la conclusión que somos un país verde. Y dos, bueno, hay varios mitos, pero rescato dos. Ese, y el otro es que hay el mito de que somos un país de energía renovable. Así ya, por garantizado, por default, sí. Y cuando vemos lo que es la dependencia del petróleo que tenemos, vemos el modelo de transporte que tenemos, cuando vemos las presas, vemos lo que está pasando con las represas y que no hay agua y estamos usando búnker, y vemos la matriz energética con colores, ¿verdad? Y al color del petróleo se le pone rojo y al color de las renovables moradito y amarillito, vemos que el color que predomina es el rojo, que es combustibles fósiles. Entonces, eso sería una agenda roja. Eso, en ese caso no, pero ahí sería como la agenda, sí, la agenda fósil. Pero volviendo a la pregunta, entonces, el Estado de la Nación nos ha puesto de cara, o sea, cada año el Estado de la Nación pone un espejo. El que quiere verlo lo ve, el que no quiere verlo no lo ve. Pero hay que reconocer una cosa que este año ellos lograron reivindicar, y es que hasta el día de hoy, hasta hace pocas semanas, el Estado de la Nación sacaba un espejo y el discurso oficial era: no, pero si es que la Universidad de Yale dice que somos el número 3 en el mundo, número 5 en gestión ambiental. Y yo les puedo decir que yo conozco ese índice muy bien porque el que lo inventó era mi jefe, entonces me lo conozco muy bien, y cada vez que ese índice se publicaba, como todo el mundo sabía que yo era tica, era un poco vergonzoso porque era como Suecia, Finlandia, Alemania, todos ahí de primera, y Costa Rica. Entonces siempre se prestó para bromas de que tal vez ahí había algo. Entonces, mi punto con eso es que este año pasó algo que fue muy traumático, sobre todo para el sector de ecoturismo, y es que en ese índice glamuroso que hace Yale, que lleva a Davos, al World Economic Forum, que hace con Colombia, estamos en el 54, en el 2014. Nunca estuvimos en el 3. No, sí, estuvimos, es más, yo les puedo contar, no solo estuvimos de 3, sino que cuando empezó el gobierno cuando empezó la administración Chinchilla, el plan de desarrollo, o sea, todos nosotros tenemos un plan de desarrollo que es un documento oficial del Estado. Si ustedes buscan la parte ambiental, una de las metas del plan de desarrollo de esta administración era, y está escrito así, permanecer en el puesto 3 en el índice de gestión ambiental de Yale. O sea, está ahí escrito, vean si lo tomaron en serio el tema del índice. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Y cuándo habíamos dejado de estar en ese índice? Este año pasamos, ¿cuándo pasamos del tercero al 54? O sea, nosotros pasamos, sí, era como éramos 3, éramos 5, ya como que el país se acostumbró, entonces en los brochures, en toda la imagen de marca país, pues eso era clave, o sea, ponerlo ahí, somos número 5 en el índice, y cuando este año el índice sale, se publica en Davos, ¿verdad? Lugar, ya sabemos cómo es Davos, todo es grande, todo es prensa y atención y números y todo muy bonito como lo hacen en estos foros. Cuando sale el número 54, yo dije, no, yo misma dije, esto no puede ser, esto no puede ser. Y entonces, lo que quiero reconocer... ¿Eso es como tercera o segunda división? Sí, porque eso es como pasar a tercera. Sí, eso es como que el Real Madrid caiga a segunda en España, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que entonces ahora el índice no sirve.
ahora el índice de Yale, qué bárbaro. Bueno, eso decimos nosotros. Sí, o sea, las autoridades dicen claro. eso. Sí, entonces obviamente, como yo estudié ahí 8 años de mi vida en doctorado, trabajé, conozco a la gente del índice, los llamé y les conté, les dije, aquí están diciéndose cosas muy serias, como que ustedes no son serios, como que la metodología cambió y que eso es lo que explica la caída. Eso fue cuando se enojó el ministro con usted, ¿no? Ah, no, eso es de la refinería. Sí, Hablando de doble discurso, pero eso ya hay que dejarlo en el pasado porque viene un nuevo gobierno, pero el punto de todo lo que venimos hablando es que hay un doble discurso y eso es preocupante porque eventualmente se nos va a venir en contra. ¿Cuántas agendas son? Normalmente se dice que está la agenda verde, que por lo general es la agenda de la biodiversidad. Ajá. Y en esa agenda el país ha desarrollado temas interesantes, hemos metido goles y hay que estar muy orgullosos de lo que hemos logrado, pago de servicios ambientales, toda la agenda verde. Digamos que va ahí caminando. Sí, ahí hay un tema con el agua, pero digamos esa sería la mejor de todas, la verde. Sí, la agenda verde es la agenda que nos ha caracterizado en el mundo porque hay toda una historia muy, muy positiva, el único país que logra revertir la deforestación, el país que le paga a los ganaderos para que no corten árboles y los ganaderos dejan de cortar árboles. Estoy simplificando, pero digamos, el tema de contar la historia país es una historia que enamora. Entonces, ¿qué pasa? Que esa historia creció a un punto que entonces se creó una narrativa política de que somos líderes mundiales en medio ambiente cuando vemos, y claro, entonces vienen a ver. Yo vine a hablar usted con hoy, me trae corbata verde pensando que éramos realmente verdes. Entonces, volviendo a los ciudadanos, no es de extrañar que si hay encuestas de opinión y a la gente se le pone un micrófono o un papel y la gente le dice, ¿usted se considera verde? Sí. ¿Costa Rica es un país verde? Sí. ¿Costa Rica debería hacer más por el medio ambiente? Sí. Eso es maravilloso porque en otros países, especialmente en Estados Unidos, hay estados donde uno pasa la misma encuesta y la persona dice, a mí qué me importa, o sea, yo, me, myself and I, ¿no? Entonces, ese es el lado lindo, ¿verdad? A mí me conmueve esa parte, pero ojo, a nivel político, el azul es para que los que nos escuchan tengan una idea, el azul por lo general se relaciona al agua, ¿verdad? El tema del agua. Cuando se dice la agenda marrón, es la agenda urbana. Esa marrón es la misma que la café. Sí, la café es la agenda del transporte, el tema urbano, y ahí es donde hemos estado vergonzosamente atrasados. Entonces, ¿qué pasa? Que lo curioso a nivel político, ¿verdad? Lo que a mí nunca me ha calzado a nivel de narrativa política interna es ¿por qué no vemos? Tal vez ahora el nuevo presidente con su carisma y que la gente lo quiere, tal vez lo intente, no sé, pero yo pensaría que en un país donde hay congestión, la calidad del aire se está dañando, el agua está en problemas, hay un terreno muy fértil a nivel político para crear una agenda y un discurso de que vamos a salir adelante haciendo inversiones que garanticen agua limpia y agua suficiente para el sector privado, ¿verdad? Si no hay agua, no hay producción, porque el agua es la que genera electricidad en este país. ¿Y hay algún otro color de agenda? Pues eso debe haber, pero digamos, para no confundir la verde, biodiversidad, capital natural, el azul, el agua, y la café, la urbana. Volviendo al azul, el tema se volvió vergonzoso. ¿Por qué? Porque cuando fui todos a entender por qué habíamos caído al 54, 5-4, ¿verdad? No fue que caímos del 3 al 8, no, es que ya no estamos ni en los primeros 20, un país... Pero en cuestión de que de 3 años, 2 años. Entonces, claro, hay que aclarar ahí que los indicadores fueron ajustados y entonces eso me hizo pensar en una anécdota que contaba un director de cine, que contaba que trajeron unas cámaras tan buenas a la película y eran en la playa en Brasil, que desafortunadamente la cámara está captando demasiadas imperfecciones en los cuerpos de las actrices y todo, entonces es más bien como que el lente lo afinaron demasiado tanto. Afinado. Claro, ¿qué pasó con este índice? De ahí el índice, una vez que Yale y mejoraron los indicadores, los ajustaron y metieron
más atención al tema del agua, Costa Rica quedó de 175 entre casi 200 países porque tratamos el 3%, más o menos el 3% de las aguas residuales o entre comillas negras, que es como las conocemos. Cuando uno se da cuenta que en pleno siglo XXI nosotros nos acostumbramos a tener ese tipo de enfoque, obviamente, como sabemos, lo que pasó fue que pasó lo de Yale el martes, se hizo el burumbum en las redes, el viernes el gobierno salió a anunciar unas plantas de tratamiento que se van a hacer, no sé si ustedes se acuerdan, pero esa no era la gracia de esto, era la gracia es decir, bueno, si hay un vacío en el tema del agua, y entonces ahí es donde vemos que los costarricenses todavía no hemos llegado a ese punto donde decimos, sí, la verdad es que no estoy reciclando, la verdad es que yo tiro el agua, entonces yo creo que en comparación con otros somos más verdes, pero nos hace falta hacer una agenda, para mí, no tanto ni verde ni azul, sino una agenda política. Cuando la gente en Costa Rica Limpia nos dice, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la respuesta que se les da a los ciudadanos? Vea, recicle, apague las luces y ayúdenos a limpiar una playa. Más o menos por ahí anda la cosa. Yo lo que creo es que, aunque sí hay que hacer esas cosas, ya no da para eso. Yo lo que quiero decirle a los ciudadanos y lo que vamos a hacer como Costa Rica Limpia va a ser cosas desde, dígame de qué provincia viene y vamos a ver qué están haciendo sus diputados en esa provincia. Yo recuerdo, y seguro el televidente, no sé si lo tendrá presente, pero ahora que vos hablabas de política, recuerdo que en alguna ocasión, a mediados del año pasado, a finales, apareció la posibilidad de que usted fuera vicepresidenta del país, con el doctor Rodolfo Hernández. Y entonces yo decía, pero ¿cómo el candidato va a escoger a una vicepresidenta y si le pasa a él algo, claro, si le pasa a él algo, no se da cuenta que esta muchacha sería la que tendría que tomar todo el poder de la República y no tiene la experiencia suficiente para el país. Era así efectivamente, no se sintió usted, porque ahora que hablábamos de que a veces el tema ambiental es utilizado como una banderita para conseguir votos, no, en ese momento no se prestó usted también para esa banderita, o realmente había un proyecto ambiental y de energías limpias. Yo creo que fue una mezcla y podemos, esa pregunta tiene varias dimensiones porque ahora es que abril 2014, ya sabemos que ganó don Luis Guillermo y además sabemos que de todos los escenarios que había es un escenario súper positivo, ¿verdad? Cuando esta discusión se dio, cuando esta discusión se dio inicialmente, ni siquiera se sabía quién iba a ser el candidato del PAC. De hecho, en esa época, porque casi que se puede decir una época que pareciera que es hace más de un año, aunque no lo es, en esa época lo que se sentía en la temperatura política de Costa Rica era que había un candidato de Liberación que podría ganar porque era lo que decían las encuestas y que la única posibilidad que había... era la interpretación que le daban las encuestas. Bueno, claro, pero digamos ustedes... Yo nunca lo vi ganando. Claro, pero ustedes tienen un lente ahí que no tiene... Pero el ciudadano le metieron esa idea. Pero el ciudadano, sí. Si uno preguntaba, la gente decía, hey, sí, va a ganar Araya. Entonces, en ese momento, lo que yo recuerdo es que había una persona X que no era corrupto, porque para mí el tema de la corrupción siempre ha sido muy importante, y que empezó a hablar con un tono de social cristiano como de los de antes, ¿verdad? Que no era la agenda solo lo de competitividad y tal, sino que era como volver el tema a la agenda de salud. Entonces, independientemente de lo que ellos podían haber pensado, yo puedo hablar de lo que yo pensé, que es lo que es lo que no me puede contar nadie, porque era lo que yo tenía en la cabeza, entonces lo puedo contar yo. Yo lo que vi fue una oportunidad de encontrar una forma de vincular el tema de cambio climático con el tema de salud, porque en eso sí hubiera habido credibilidad. Si a este candidato le hubieran puesto a hablar de modelo exportador de tecnología y cómo rescatar Intel, uno diría,
¿verdad? Sí, es un como tema que complicado. no. Bueno, eso por un lado. Segundo, en lo personal, yo siempre creí que Rodolfo Pisa hubiera podido ser un vicepresidente. Hernández. Bueno, Pisa. Pisa. Bueno, sí, ustedes eran dos vicepresidentes. Sí, y que yo siempre pensé que... Yo siempre vi eso como un triángulo, en el sentido de que nunca me dio la impresión que hubiera sido un modelo como el que va a haber, que es un candidato, digamos, que tiene tal vez ideas muy claras. Yo me imagino que eso hubiera sido un modelo muy consultivo. Sí. Claro, ahora que sabemos todo lo que pasó y que hubo una renuncia y luego se vino una semana de malas y malas y malas decisiones, obvio que viendo para atrás la idea es absurda. O sea, yo misma digo, el escenario de Luis Guillermo Solís es el escenario que para mí es el que conviene más. Pero en ese momento yo sí sentí que había por parte de los dos Rodolfos, yo sí sentí de parte de ellos como seres humanos que ellos sí tenían una intención de hacer algo bueno por el país. Ya después que el barco en el que estábamos era un barco más a la deriva de lo que todos nos imaginábamos, pues ya eso es otro tema. Pero bueno, volviendo al punto, yo creo que ahí también vimos los estereotipos que se pueden tener, porque si yo fuera un hombre economista con un doctorado en desarrollo, con la misma cantidad de estudios y conocimientos en desarrollo, esa persona con mi edad no hubiera sido como puesta como con ese cuestionamiento de es un ambientalista, que es como la prensa me sigue. O sea, yo soy economista, trabajo estos temas, y la primera frase que la gente pone en una entrevista o en un periódico es la ambientalista. O sea, aunque yo hable con la periodista, ya la etiqueta quedó, ¿verdad? Sos economista. Sí. Pero bueno, yo lo que creo es que... temas de desarrollo, tenés un currículum que lo leí. Y otra cosa que es muy simpática con estos temas en Costa Rica es que yo he trabajado esto como 22 años, y a nivel de 2 maestrías, doctorado, he trabajado fuera, he trabajado en la OECD, he trabajado en COMEX, he hecho cosas que no son las típicas ambientalistas, ¿verdad? Uno no trabaja en COMEX o en la OECD si uno no está claro de que quiere entender ciertas cosas, ¿verdad? Y aún así, con eso de los 22 años, algo que pasó, que lo del doctor Hernández, para que quede claro, esa experiencia casi surreal fue 3 semanas de mi vida. Sí, fue muy corto. 3 semanas. Y ahora, inclusive me llamó mucho la atención la madurez suya de no aceptar después continuar. No, además yo lo puse en cálculo por escrito, porque después el doctor Hernández se volvió a retirar. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. Por ese miércoles que costó tanto madrugar, por aquel desastre que nadie esperaba limpiar, por las horas extra después del trabajo, o simplemente por ser la última en ir a dormir, usted merece el mejor crédito, Creditón Popular. Para disfrutar las vacaciones o cumplir sus propósitos de año nuevo, solicite su préstamo hoy mismo. Llámenos al 2202-2020 en cualquier parte del país. Obvio, con el Banco Popular. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Costa Rica 2014. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Cuidado con los sitios públicos.
Muchas personas no se lavan las manos después de usar un baño público y tocan la puerta al salir. Cuídense de las superficies sucias, como las puertas, el control remoto o los carritos de supermercado. Recuerde, jamás estornude al aire, lávese las manos regularmente y detenga el contagio. Desarrollo y democracia. Pero usted mete ahí la espada con energías limpias. Usted me dice que en este gobierno de doña Laura Chinchilla, que está por terminar, se cayó del 3 al 54. Usted conoce esa agenda. Y dice que ahora tiene ilusión con don Guillermo Solís. ¿Conoce la agenda en estos temas de Guillermo Solís? Yo lo que sé es que en Costa Rica Limpia nosotros tomamos los 5 programas, ¿verdad? En ese momento había más, sí, pero había que tomar algo. Entonces tomamos los 5, analizamos los 5 en tablas por temas e hicimos una campaña ciudadana que se llamaba 13 días, 13 temas. 13 días antes de la campaña, de la elección del 2 de febrero, tomábamos un tema y poníamos las caras de los 5 y poníamos refinería, gas natural, agua, y poníamos, esto es lo que dice Johnny Araya, esto dice Rodolfo Pisa, tal. Yo lo que puedo decir es que ya en ese momento, en perspectiva comparativa, sí se notaba que había un esfuerzo, por lo menos formal, de comunicar por parte del PAC que el tema ambiental no iba a ser un tema segundón. Esa es la impresión que daba en términos comparativos. No se puede decir, porque tampoco hay que exagerar, tampoco vamos a decir que todo lo que proponían era lo que uno hubiera querido, porque yo creo que todavía están ellos en ese modelo, todavía el tema ambiental es ambiental. Pero en esto, María, ya casi nos va el tiempo y algo quiero tocarte. Vos estás viajando constantemente a Noruega. Noruega ha demostrado una capacidad extraordinaria, es un país súper democrático como Costa Rica, es un país con una economía social extraordinaria, es un país con una seguridad extraordinaria, es un oasis prácticamente en el mundo. Más rico de Europa. Pero explotan el petróleo, explotan el gas, explotan el carbono. En cambio, los ambientalistas, y son mucho más ambientalistas que nosotros, en cambio, los ambientalistas nuestros no quieren que se haga nada. Usted me dice que el tema de energías limpias, pero pareciera que aquí, si no se hace con el sector privado, hay que dárselo al Estado. El Estado no tiene capacidad, entonces no se hace, nunca se hará. El petróleo es un tema aquí casi como el anticristo. Es tan así, ¿por qué otras naciones pueden y nosotros no? Bueno, ese es el tema de esta década. Yo pienso que independientemente de Costa Rica y de Luis Guillermo Solís y de nosotros aquí, de lo que estemos conversando, hay un debate global sobre el tema de los combustibles fósiles, que son petróleo, carbón y gas natural. Y en este momento lo que sabemos es que esos combustibles, quemarlos, no dan para crear desarrollo de aquí a los próximos 100 años. ¿Por qué? Porque se va a destruir las ganancias de desarrollo con los impactos. Entonces, una de las cosas que nosotros no hemos trabajado suficiente en Costa Rica, porque nos quedamos con el discurso del carbono y de compra y venta de créditos de carbono, son los impactos del cambio climático. Entonces, ¿qué pasa? Que Punta Arenas, Limón son provincias muy vulnerables, Centroamérica es muy vulnerable. No sé si sabías que Pala es probablemente el lugar más vulnerable de Costa Rica. No, sí. Sí. Entonces el agro, ¿Qué lo hace vulnerable? Pues muchas veces es la ubicación, hay partes de Costa Rica que van a ser vulnerables porque ya tienen sequía y van a ser más secas, otras partes ya son propensas a las inundaciones, se les van a inundar más. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí ahí hay un tema que no estamos conectando con el tema de los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque hace poco alguien me decía, es que vamos a hacer un hospital en Punta Arenas, y una persona que está en la mesa, que sabe mucho de riesgo y de cambio climático, me volví a ver y me decía, probablemente van a hacer el hospital en un lugar donde algún día ahí se va a inundar eso, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me parece es lo siguiente, y es un punto que va a parecer un poco abstracto, pero lo voy a aterrizar bien.
Hace 200 años la sociedad tenía un debate muy parecido. Era el tema de los esclavos. Había gente que dijo, ¿saben qué? Yo no quiero un mundo con esclavos. No creo que es bueno para nosotros. ¿Y por qué vamos a estar comprando productos que están hechos por esclavos? Y había gente que decía, ¿y porque siempre ha habido esclavos? Y siempre ha habido y siempre va a haber, y apáñese porque eso no va a cambiar. Y esas personas que empezaron a decir queremos una sociedad sin esclavos, tuvieron que esperar como 200 años para que, o por ahí, para que alguien un día dijera, no, ¿saben qué? No queremos esclavos. Y hubo toda una campaña ciudadana que empezó en Inglaterra y eventualmente llegó a Estados Unidos, y en esa época no había Facebook, pero sí había, y los dibujos, si hagan Google, están los dibujos que hacían para demostrarle a la gente, esto no tiene sentido económico, vea que aquí nosotros podríamos generar empleo, y al final ganaron el argumento. Entonces, yo estoy profundamente convencida que nosotros como sociedad del siglo XXI sí vamos a llegar a una generación de electricidad y de transporte que no va a ser a través de los combustibles fósiles. Si eso va a ocurrir en el 2020... que va a aparecer ese Martin Luther King, o va a aparecer, pero hablabas de los negros y de la esclavitud. Ya entendí, entonces sí. va a aparecer alguien. Claro, como pasó en el apartheid cuando Mandela se fue a la sociedad surafricana y les dijo, ¿saben qué? Sí se puede vivir en un país sin el apartheid, y al principio todo el mundo, bueno, estuvo encarcelado, no por casualidad. Entonces, mi punto es este, todo indica que vamos hacia un mundo que va a ir eventualmente haciendo esa transición, pero no sabemos cuándo. Entonces, la apuesta país tiene que ser una apuesta que cree condiciones para no amarrarnos más a los combustibles fósiles, sino que ir como está haciendo Noruega. O sea, Noruega, que es petrolera, tiene gasolina cara, es el país que tiene la mayor cantidad de compras de carros eléctricos, tiene transporte público, y no es que uno va a Noruega y están ahí vendiéndole a uno una sociedad como en otros países de Oriente Medio que más bien se aferran al petróleo, ¿verdad? Entonces, mi punto es que como visión país, visión política, a mí me parece que lo que queda pendiente es hacer escenarios energéticos con el sector privado, con el sector académico, abiertos como se hacen en Chile. Es que aquí en Costa Rica hasta eso no lo estamos, es como no, los hace el ICE y punto. Pero ¿cómo que punto? Es que es un tema ciudadano, es un tema político, es un tema... Oye, a veces es más proteger a la institución que a las personas, que vos lo planteabas en algún momento. Y otra cosa que debe quedar muy clara, porque por si hay gente del ICE, el debate es fundamental que hay que tener, no es ICE o no ICE, de nuevo, es qué país queremos, y en ese país que queremos, cuando hablamos de generación renovable privada, eso también implica privado, personas. O sea, yo aspiro a vivir en una Costa Rica donde yo me pueda generar mi propia electricidad en el techo y no tenga que depender de un sistema centralizado. Entonces, para lo que vamos es para un mundo descentralizado, donde el hotel en Guanacaste va a poder producir su electricidad. Es más, las baterías para ir almacenando esa electricidad las están mejorando. Va a ser como los teléfonos, va a ser imparable esa revolución. Entonces, las empresas energéticas cuando oyen esto, lo que dicen es, se nos va a acabar el negocio. Porque nosotros, yo quiero un sistema centralizado donde yo soy dueño de la energía y yo la vendo. Y yo lo que digo es sentido de historia. Así pasó con las máquinas de escribir, así pasó en la revolución industrial. Vamos a reinventar el modelo energético. Entonces, mi consejo sería no tener un debate ICE, no ICE, generación privada versus generación pública, sino hacer escenarios, ver para dónde va el mundo, ver para dónde vamos, decir cuánta energía tenemos que generar, si vamos a ser realmente renovables, y ver que esa va a requerir una inversión X. ¿Cuánto va a poner el Estado en esta inversión? Tanto. Bueno, pues el otro, adivinemos de dónde va a venir, pero si les ponemos trabas a esa inversión privada en renovables, estructuralmente hablando, no llegamos a la escala de inversión que tenemos que hacer, ¿verdad? Tema de la refinería, a mí me perseguirá ese tema y creen que es un tema personal y siempre me hablan de René Castro. No tiene ni que ver con él, es un tema país. Si nosotros tenemos un sistema de transporte colapsado, si la gente se queja, si ya no lo aguantamos y tenemos 1.500 millones de dólares, ¿por qué lo vamos a invertir en una refinería
y no en transporte. Entonces lo que yo digo desde un punto democrático es que no hubo ese debate. Nunca tuvimos ese debate público del costo de oportunidad de 1.500 millones de dólares. Cuando uno va y pregunta por qué no hacemos... Hay intereses también en el transporte, seguramente. Claro, que eso ojalá haga un programa sobre eso. Bueno, Mónica, yo creo que ha sido un placer haberla tenido acá. Sin duda, usted es una experta en el tema, lo explica con mucha sencillez. Y creo que también al televidente le queda claro que hay posibilidades de vivir mejor y de tener un país a largo plazo y no a corto plazo. Y creo que habrá que tenerlo usted nuevamente aquí. Y en una de tantas entre Oslo y San José, tal vez usted encuentre San José como Oslo. Muchas gracias, un abrazo a la distancia. Mañana nos puede ver, recuerden, en repetición a las 6 y a las 2 de la tarde. Y ya el miércoles lo puede tener en YouTube. Un abrazo a la distancia y a Mónica, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.